Hola de nuevo, bienvenidos a su podcast Souvenir y estamos súper listas y preparadas para cerrar con un tema este año, creo yo, muy importante porque pues gracias a todas las generaciones y la clasificación que se ha podido hacer, somos la sociedad que somos en pleno 2022, casi 2023. ¿Qué piensas, Vale? Nada. ¿Qué pienso de que ya se acabó el año o del tema? Bueno, en cuanto al tema de la clasificación de generaciones, a mí en lo personal no me gusta la clasificación, para empezar, de ahí. No me gusta que te clasifiquen porque siento que te enfrascan en algo que quizá no esté 100% cuadrado, o sea, como que no encajes a la perfección. Independientemente de eso, entiendo muy bien el por qué estas clasificaciones, hay ciertas características que influyen en el desarrollo y en la evolución de cada individuo, de cada etapa de individuos. Y pues sí, obviamente hay rasgos que te hacen encajar en esa clasificación y que es una manera de, pues sí, como de encuadrar a la población en general, ¿no? Y sí hay ciertas características en las que me he dado cuenta que tienen toda la razón del por qué existen y del por qué son así. ¿Tú de qué generación eres? ¿O crees que encajas más? No sé, estoy en un dilema. Ok. Porque, y estamos en un dilema, porque de hecho justo ahorita que estábamos revisando todo, o sea, traemos una clasificación, sí, como que la base es la misma, pero tiene muchas variantes. Entonces, pues depende del estudio y de qué parte del mundo estén clasificando, ¿no? Entonces, según Vale, podría ser millennial, pero en la clasificación que yo encontré sería centennial. Entonces, ¿Yo? Yo. Ah, tú. Entonces, no sé realmente como Es que estás en esa pequeña línea. Yo, por ajá, ejemplo, sí, lo el que límite. vi, lo que vi es que en algunos, dependía de algunos países también Ujú. el desarrollo. Obviamente en primer mundo, pues está como más marcado, ¿no? Que ¿cómo se puede decir? Segundo mundo no es, los países subdesarrollados o que tienen, que les llegó la tecnología y todo esto más tarde, como que sí puede ampliarse estos rangos. Así como tal, yo no encontré ningún estudio mexicano en el que clasificaran sus generaciones dentro de estas. O sea, los que más se han metido en clasificaciones son los Estados Unidos, ¿no? O sea, y lo tienen como América Latina, tal cual. O sea, Ajá. no es como por país. No. Pero, o sea, realmente nunca había puesto atención hasta ahorita que dijo, vale, clasificación de generaciones. O sea, me puse a leer y analizar muchas cuestiones y entiendo el porqué de muchas otras, ¿no? Simplemente el encontrar como en la generación en la que se sitúan mis papás. Ok. O sea, siento que sí es un factor determinante para entender el por qué tantas cosas ahora, ¿no? Son como son. Sí, y que yo las cuestiono, pero pues obviamente mi generación ya al ser otra época y tener otras herramientas, pues obviamente pasan a segundo término el hecho de pues que los títulos te hagan, que busques tener una seguridad para toda tu vida, que obviamente mi generación ya ni siquiera tiene como una pensión fija, o sea, tal cual no es como que se jubilen, o sea, tienes como mil y un modalidades por las cuales puedes ir haciendo aportaciones voluntarias o haciendo tu fondo de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque ya tampoco hay esa seguridad de tener un trabajo para toda la vida, ¿no? O al menos hasta para que te jubiles. O sea, ya no funciona tal cual lo veían mis papás, ¿no? Entonces, comencé como a entender varias situaciones que se dan. O sea, no sé tu generación si haya como un ejemplo tan tangible. Sí, pero en cuanto a lo que estabas comentando, sí, definitivamente yo vi un analista, ahorita se me fue el nombre, tiene un podcast también, no vi todo el podcast ni soy como tal una seguidora, pero hicieron un pequeño fragmento en TikTok donde decían que los centennials y los millennials teníamos menos posibilidades de crear un patrimonio. Claro. Porque la generación de la generación X o los baby boomers
tuvieron tantos hijos que hubo una sobrepoblación y entonces a nosotros que somos como los más recientitos, pues tenemos menos capacidades y menos, o sea, si por ejemplo te pones a buscar, pues ya no hay tantos terrenos. Y comprarte un auto para nuestras, tanto para la tuya como para la mía, que no sé si encajemos como al 100% en cada una, creo que igual puede ser variable, para no enfrascarnos, pero sí influye mucho esa cuestión de que pues somos tantos que a lo mejor nosotros no tenemos las mismas capacidades de nuestras generaciones que nos anteceden. Y en cuanto a eso, al menos en cuanto a lo que yo me identifiqué de los millennials, es que sí, efectivamente nosotros crecimos sin la tecnología. Efectivamente, que es lo que hablábamos hace ratito, sí empezó como a haber rasgos, pero no era como tan accesible. Hasta que yo entré a la prepa fue cuando ya empecé a ver estas plataformas. A mí me tocó, por ejemplo, algunas que a lo mejor a ti no sé, a mí me tocó Metroflog, Hi-Fi, MySpace, que eran las mismas plataformas como Facebook, Instagram y, o sea, por ejemplo, el Metroflog era un lugar donde subías una foto y duraba 2 o 3 días, que es el ahora Instagram. O sea, pero ahí se quedaban en tu muro, pero era una visión diferente. Y MySpace es lo que ahora es Facebook. Bueno, para mí, ¿eh? MySpace era un lugar donde tú podías poner música, videos, podías escribir y comentar cosas, etiquetar ahí algunas personitas que tenías en la misma red. Y todas esas, Hi-Fi igual es como un tipo Facebook, pero todas esas redes, por ejemplo, que existían, a nosotros nos tocó, bueno, al menos a mi generación, nos tocó como empezar a adentrarnos y luego nos las quitan y nos traen otras nuevas como para que igual, creo que mi generación fue mucho de empezar a adaptarse a temprana edad, pero empezar como a adaptarse a estos medios digitales y redes sociales. Que por ejemplo los centennials ya nacieron y ya desde chiquititos tenían el acceso al internet, a las redes, sí. Y ya es algo como más común. O sea, cuando empezaron como las redes, ¿tú en qué etapa, o sea, cuántos años tenías o en qué estabas? Yo estaba en la prepa, o sea, existía desde la secu, que recuerdo así que mi mamá me compró una compu, pero no tenía internet. Pero me iba a los cafés a hacer una que otra tarea, eran muy pocas las tareas que me dejaban a computadora. Y por eso mi mamá me compró una computadora. Pero, y te digo, porque a mis 15, en regalo de 15, no me hicieron 15 años ni esas cosas que se acostumbran aquí en México. Pero me regalaron una laptop. Entonces ya cuando podía, pues ya me pusieron el internet y así. Y ya eso como que me lo llevé al bachillerato. Fue cuando ya, te digo, estaban todas estas redes sociales, tuve todas. Y luego fue como YouTube. Y entonces yo creo que fue por ahí del 2006, 2007, que yo creé mi canal y subía algunos contenidos, pero en ese entonces era muy visto como de, no manches, o sea, qué oso, ¿no? Al menos las personas cercanas que yo tenía era como de, ay, no, qué oso, ¿qué estás haciendo? Y sí, así fue. Yo recuerdo que desde que entré al kinder, yo llevaba computación, o sea, entonces ya me dejaban trabajos en la computadora y tareas, ya había programas y disos que venían con tus libros y entonces hacer tal actividad. O sea, yo sí crecí con eso. Y por ejemplo, recuerdo MySpace, Hi-Fi como en la primaria. Ah, sí te tocaron. O sea, pero en la primaria sí lo último. O sea, ya después venían como... Ya Instagram, Facebook. Cosas mucho más actuales. Entonces, ¿Vine te tocó? Sí. Vine era el TikTok de ahora. Sí. O sea, había una plataforma que se llamaba Dubash o Dubish, algo, no me acuerdo bien el nombre, pero era donde tú hacías esto de, ¿cómo se llama cuando usas la voz de otra persona? Tiene un nombre, pero cuando usas la voz de otra persona y haces como la actuación, había una que se llamaba así y no duró, y entonces hicieron como el Vine que duraba poquitos segundos o minutos, no, sí, eran segundos. Con esta otra las apegaron, hicieron TikTok, boom. Sí, pero
siento que también es mucho, bueno, el éxito o no de esas aplicaciones era muy, muy marcado el tema de la edad que tenía quien las consumía. O sea, obviamente ahorita el contenido en internet lo es todo. O sea, encuentras todo. Y en ese entonces, como las generaciones, todavía había una diferencia muy abismal entre la X, los millennials. Era muy marcado, creo yo. No tuvo el auge que tiene ahorita. No, es que ahorita sí, definitivamente, como que yo al principio no entendía esa diferenciación de cada generación. Porque yo estaba muy receptiva de, no, ¿por qué enfrascarnos? O sea, ¿por qué clasificar una parte de la población en algo? Pero algunas de las características, creo que tienes algunas características, ¿no? De cada generación, ¿o no? De algunas, porque la verdad perdí mis apuntes. Ay, Frida. Bueno, como que de las más, siento de las que más pueden influir, al menos en nuestras etapas, pues son los baby boomers y los silents, ¿no? Que son nuestros papás. Bueno, la generación X y la baby boomers, que son como nuestros papás, y ya nuestros abuelitos serían como las silents, ¿no? Que es una etapa en donde había guerras, en donde había devaluación de moneda y todas esas cosas. Nuestros, o sea, abuelitos tal cual no, sí. Pues a mí los míos sí, mi abuelita tiene 80 y tantos años. Mi abuelita tiene no sé cuántos. ¿Qué será? Como de 1930, 1940 será mi abuelita. ¿En serio? Ajá. Yo no sé cuántos. No, sí, la mía sí, y Sí creo que una de las generaciones que también, o sea, le ha dado todo el sentido a la sociedad que somos hoy día, fueron los baby boomers, porque fueron los primeros en sí estar a favor de protestas, trabajar por los derechos del hombre, de la mujer. Los movimientos hippies. Exacto, o sea, como toda la causa social, siento que ellos tenían mucha inconformidad por todo lo que habían vivido antes. Pero también tuvieron un chingo de hijos. Y lo traían reciente, pero, o sea, igual y también mucho de nuestro mal de hoy día es que eran familias súper tradicionalistas. Entonces, esas mentalidades educaron a la mayoría de nuestros papás y entonces vienes como que cargando muchos estigmas que eran bien vistos en esa época, ¿no? Y hoy día siento que los millennials, los centennials, como ese límite, estamos muy en contra de esa educación tradicionalista y muchas malas prácticas pues porque hemos evolucionado, ¿no? Y hoy día existe muchísima más diversidad que la que existía en ese entonces. Y obviamente si ya tienes como una base de derechos sociales trabajados desde hace muchos años, pues te das cuenta que aún así tu sociedad sigue teniendo muchísimas carencias y que hay muchas otras causas por las cuales trabajar. No sé qué pienses de eso, porque también está relacionado mucho con los cambios y el trabajo en favor al medio ambiente, toda la cultura de reciclaje, de reutilizar, de trabajar por un mejor mundo, que yo sé que Vale es súper arraigada eso. Yo soy más Vale gorro y esas cosas. Y por ejemplo, en ese aspecto, la clasificación dice que los que están más en esta onda ambiental, esos son los centennials, sino los millennials. Pero te digo, hay cosas que se pueden agarrar y que, o sea, esto tampoco es como, tiene que ser así y así eres y punto, no, siento que no es como eso. Pero lo que estaba pensando ahorita que me quedé así de, ¡ah! Como si me hubiera iluminado la Rosa de Guadalupe, es la generación de nuestros padres fue criada por la generación Silence, que fue una generación que tenía muy pocos estudios, o sea, muy pocas posibilidades de educación y que estaba muy rodeada de una discriminación cabroncísima. Entonces, nuestros padres fueron criados pues sí, con estas pocas herramientas de educación, ni hablemos de conciencia de nuestros abuelitos, ¿no? Ni hablemos de estos temas de conciencia, de feminismo. La palabra feminismo existe desde añísimos y aún así para ellos no era como tan común, no era como algo muy extremo, al menos como ahorita lo vine a mi mente, ¿no? O sea, nuestros papás, o al menos mi mamá, pues fue creada por esa generación
ellos como que hicieron un cambio y ya de ahí la generación X, pues ya con la televisión, todas estas ondas pues, la televisión era tu niñera, era la que te educaba, la que te daba todo, o sea, no había internet como tal y todo lo que tú sabías o aprendías del mundo era a través de una televisión y por eso era también o es más bien la generación X, una generación muy manipulable, porque lo que te decían era lo que era y tú no podías cuestionar si era cierto o no porque no había medios o métodos de investigarlo. Claro. Entonces, creo que por eso a nuestros padres, que son más de la generación X o baby boomers, les cuesta como más adaptarse y agarrarnos nuestra onda ya más digital, ya más abierta, más open main, más apegada a derechos humanos, a temas de ambiente. Al menos lo que yo vi es que la generación millennial, hay algunas personas que tienen hijos y sus hijos son como, no sé qué específicamente generación era, que el papá y el hijo podían ser de la misma generación. Creo que eran los millennials. Que dije, wow, qué fuerte. Sí, que eran adultos jóvenes teniendo hijos adolescentes, ¿no? Ajá. Sí, lo leí. Y yo dije, wow, qué fuerte, ¿no? Esa cuestión. Pero creo que al menos en ese aspecto, a nuestra generación millennials, centennials, nos ha tocado una carga tanto emocional como de conciencia muy fuerte, porque fuimos criados de una manera fuerte, grosera, despectiva, y digo, estoy generalizando un poco, pero sí eran generaciones que es lo que yo digo, porque lo digo yo, porque solo yo sé cómo debes vivir tu vida, ¿no? Y entonces a nosotros nos está tocando intentar y mejorar estas cuestiones, estas prácticas, para no repetir patrones, para no seguir con la misma línea que traen, o sea, como que cada generación va evolucionando a como yo ahorita lo veo, cada generación o cada parte de estas clasificaciones han ido mejorando y han ido evolucionando de una manera muy positiva. Sí hay algunos extremos, ¿no? Como todo en la vida, hay generaciones que se vuelven, y no toda la generación, ciertas personas se vuelven más encaminadas a un extremo, ¿no? Y entonces se vuelven muy extremistas en cuanto a un tema, pero no significa que por eso toda la generación esté clasificada en eso. Yo siento que un factor súper importante y que a mí me hizo mucho ruido es el tema de la educación. Yo creo que mis abuelos no tuvieron la posibilidad de estudiar ni tener como grados académicos. Era un lujo tener una carrera. Exacto, o sea, no estuvo nunca dentro de su plan de vida, ¿no? O sea, creo que fueron personas que se casaron muy jóvenes. Y más allá de que se casaran o no, existía este tema de, está embarazada, pues se tiene que ir, ¿no? Se tiene que casar con el hombre. Exacto, o sea, porque está embarazada, o sea, el no tener la posibilidad de decidir, creo que es así como de las cosas que a mí me chocan mucho. Y luego, que fueron papás que trabajaron porque sus hijos sí tuvieran cierto grado académico y entonces es donde viene un peso muy, muy grande para esta cuestión de los títulos y la maestría y el doctorado y el ser alguien es un papelito y mucho esta idea. Como darte un valor agregado por lo que tú sabes. Ajá, desde su carencia, o sea, desde que ellos no tuvieron esa oportunidad. Y entonces su enfoque fue de que, ok, yo no pude estudiar, entonces voy a hacer todo para que mis hijos tengan la posibilidad de estudiar. Y la siguiente generación, que es como de que ya te vas desprendiendo de la idea, y aparte era de salir de la escuela y tener un trabajo, que es a lo que te vas a dedicar toda la vida. O sea, no hay más, ¿no? O sea, tú estudias y eso te tienes que dedicar, y si eres arquitecto, te vas a dedicar a la arquitectura, o sea, vas a eso, nada más, ¿no? O sea, médicos, hospitales, o sea, como un panorama hasta cierto punto muy cerrado, y que iban a ser, si entrabas a un corporativo, pues cabezas de esos corporativos, o sea, puestos directivos realmente
de alto rango, por decirlo de alguna forma. Y de ahí, o sea, los hijos como de, tienes que ir sobre el mismo camino, ¿no? Y lo que estudió tu papá, pues por ahí va lo tuyo, porque realmente ya vieron que sí funciona, que sí genera, que hay campo un gran campo laboral. Pero los hijos de esos profesionistas, pues ya te das cuenta de que tienes más posibilidades. Además, yo creo que conforme sí el grado académico fue un factor importante en cuanto a la economía de esas familias, que obviamente sus hijos tenían posibilidades y acceso a muchísimas otras cosas, aunado a que ya crecían con herramientas tecnológicas, pues bastantes y varias. Entonces, ya no, el acceso a la educación, obviamente, pues te daba la posibilidad, si eras hijo de un profesionista, a una escuela particular, y entonces una escuela particular traía idiomas y traía como más herramientas, y no, bueno, o sea, no solo porque fuera escuela particular, siento que la escuela pública en ese entonces también era muy, muy, muy buena, o sea, tenía también un plan de estudios bastante amplio comparado con el que tenemos ahorita. O sea, ahorita yo creo que el tema de la educación es demasiado precario comparado y analizándolo tal cual lo tiene la clasificación de generaciones, o sea, no sabemos absolutamente nada y posiblemente generaciones que ahorita están en primaria, kinder, muchísimo menos que nosotras. O sea, sí ese cambio yo lo vi demasiado ahorita que lo estudié, pero el mundo de posibilidades es muy distinto, ¿no? O sea, creo que el tema, y ya lo hemos tocado varias veces, las becas, o sea, es así un factor súper determinante en el nivel de exigencia y compromiso que puede tener un millennial, un centennial con su educación a la época de nuestros papás, que realmente eran tus papás pagando tu escuela y haciéndose responsables de tu educación 100%, sin mucha ayuda. O sea, realmente tú tenías que ir a la escuela a desquitar todo el esfuerzo con el que asistías. Sí, el esfuerzo que hacen tus papás porque tú cumplas lo que a lo mejor ellos... Porque, por ejemplo, sí, efectivamente, la generación X, que es la que está diciendo, se volvieron, o sea, los clasifican como adictos al trabajo. Y los millennials nos clasifican como que quieren buscar un equilibrio entre familia y trabajo. Y los centennials los clasifican como de quieren dedicarse a sus empresas, a generar ellos mismos sus negocios, a generar su dinero y no verlo como tal un trabajo, sino dedicarse a sus hobbies, dedicarse a algo que les apasione, que les guste. Y como que esa diferenciación sí me gustó porque sí lo he visto muy reflejado en los jóvenes. Y digo los jóvenes, yo sintiendo de joven también porque digo, nuestra diferencia de edad son 5 años, creo que ya lo habíamos dicho un par de veces, pero en este tipo de cositas a lo mejor a veces sí como que es un poco visible. Definitivamente creo que al menos a nuestra generación como millennials y centennials, por la manera en la que fuimos educados, por la manera en la que quieren de alguna o de otra manera, aún consciente o inconscientemente, silenciar nuestras emociones, porque ellos crecieron de esa manera, silenciándose o no apelando o no diciendo ciertas injusticias o cuestiones que pasan en el transcurso de la vida, siento que ha generado una oleada de adultos y jóvenes, no considero que niños, pero de jóvenes y adultos, estoy hablando de un rango de, no sé, de unos 20 a unos 33 años, de personas que en el 2022 tienen como ese rango, les ha generado trastornos como de ansiedad, depresión, de tener que ir a terapia para poder cortar patrones, de entenderse, de llegar a un nivel de conciencia personal de por qué esto me afecta, por qué esto no. Y siento que las generaciones más viejas, las X, las baby boomers, los silents, son como generaciones que nos tachan mucho y nos dicen como, ay no, en nuestra época eso no, o sea, ¿por qué hacen eso? Como que juzgan mucho nuestra manera de querer salir adelante y hacer un cambio, no solo por nosotros, sino a nuestro entorno. Creo que a nosotros nos tocó ver, gracias a los medios digitales y todo esto, ver como todas esas cuestiones de injusticias, de cosas que deberían de cambiar. O sea, si sabes que hay un error o hay algo mal, el querer cambiarlo, ¿no? Y que las generaciones dicen, no, pues es que así es y así está y pues ya, ¿no? Y no, o sea, si puedes generar un cambio, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no buscarle la manera de
generar algo diferente. Y creo que a nosotros ese peso al menos, pues es algo muy pesado, pero que siento que igual siento que sin batallas pues no habría una mejora o no habría un crecimiento. Creo que a veces cuando te caes aprendes del golpe, aprendes a ser más atento en algunas cuestiones que cuando nunca te caes. Claro. Entonces, sí, siento que tenemos una carga y una responsabilidad muy grande en ese aspecto y que es muy juzgado y que sí es una cierta oleada de generación millennial y centennial que nos frustra mucho esto de yo estoy generando una conciencia y un cambio de patrones y un cambio de actitudes tóxicas y entonces voy con mi mamá y voy con mi papá y entonces me tachan de que estoy mal y entonces me siento que no encajo, siento que algo está mal, pero entonces voy a los medios digitales y sociales y ahí sí me entienden, y ahí sí me escuchan, y ahí sí entienden por qué estoy pasando por ansiedad o por depresión, o por qué quiero una terapia psicológica, o por qué siento que tengo ciertas cuestiones de conciencia que han venido en mis generaciones y me han ido pesando y que quiero quitarme ese peso de encima, que obviamente es algo que debería de verse con más naturalidad, sin los ojos de juzgar, y a los adultos entender, ¿no? Estas cuestiones. Creo que algunos sí han ido entendiendo. No estoy juzgando como toda una generación, pero como yo lo veo, sí hay una generación así, o sea, sí estamos como en esa onda fuerte de encajar, de entender, de querer cambiar cuestiones pues que ya no deberían de ser. Creo que eran generaciones que bajo la obediencia, bajo el ser una persona educada y respetuosa, tapaban mil y un malas prácticas a mis ojos. El hecho de no contestar, no defenderme, no, no alzar la voz, permitir violencia, todas esas cosas siempre han existido, solamente que nos ha costado nombrarlas tal cual, ¿no? Violencia intrafamiliar, creo que al ser una sociedad sumamente machista y misógina se ha dado toda la vida. O sea, micromachismos, microviolencias disfrazadas, ¿no? O sea, también lo habíamos mencionado alguna vez, el tema de que te casabas una vez y era para toda la vida. O sea, pasara lo que pasara dentro de ese matrimonio, te pegaran las veces que te pegaran como mujer, ajá, te engañaran con quien te engañaran. O sea, tenías que aguantar porque una familia es eso, es tradición, y te casaste y es tu esposo, y tú como mujer tienes que aguantar y estar en la casa y hacerte cargo. O sea, estas cosas han existido y existen cada vez. No es que seamos más débiles, siento que tenemos la capacidad de hablarlo, de decirlo y de estar o no estar de acuerdo, de querer seguir o no seguir ahí. Y siento que a veces pues lo disfrazábamos de obediencia, sí. de es lo normal. De respeto, o sea, Ajá, o sea, de respeto a mi pareja, o sea, y sí me insultó, y sí me engañó, y sí me dijo, pero pues yo me casé, ¿no? Y yo lo decidí. Yo ahora tengo que aguantar. Y creo que la religión, también lo comentamos alguna vez, juega un papel súper, súper importante en esas generaciones. Y hoy día, también lo hemos dicho aquí, a Valeria y a mí nos hubieran crucificado. O sea, yo estaría excomulgada, o sea, no podría entrar a ningún templo. Porque no es un factor determinante como lo era para mi abuela, para esas generaciones, o sea, no. Y siento que nuestros papás muy claramente identificaban, ¿es mío? Identificaban este tipo de acciones, pero no lo nombraban tal cual por la cuestión de, híjole, es que a mí no me educaron así, ¿no? O sea, yo tengo muy presentes muchos consejos de mi papá de, pues no, o sea, lo importante es lo que tú traes en mente, o sea, no importa lo que digan los demás, si tú eres feliz estando sola, si tú eres feliz estando así, tú no necesitas como nada material para hacer más, o sea, como consejos que me hicieron muy consciente, pero que él era mucho hacia mí, ¿no? O sea, sí te lo digo a ti porque tú eres mi hija,
pero socialmente es otra cosa porque pesa demasiado lo que puede decir su familia, sus papás, o sea, y entonces ahí como que se limitan a hacerte mayores comentarios, ¿no? Pero saben en esencia que está mal, ¿no? Claro. Pero el peso de tu familia, la tradición, el respeto a tu familia, el respeto a tu mamá, a tu papá, porque esos son los ideales con los que crecieron, siento que sí es un factor por el que muchos adultos hoy día prefieren callarse, o sea, y no decir nada. Y no sé si bueno, es que yo tengo mi primo me trabé. Mi primo tiene 7 años. O sea, y la facilidad con la que él te dice las cosas así de... Yo a veces pienso que soy muy... no tengo filtro y me vale gorro. No, pues él es muchísimo más, ¿no? Okay. Y se da cuenta perfecto de todo. Y te lo dice en el momento y él no cree tener mayor conflicto. O sea, son una generación de niños muy, muy seguros de lo que te digo, o sea, y si me tengo que disculpar, lo hago, pero pues en primera instancia yo pienso esto. Siento que todavía yo tuve un poquito más filtros a esa edad. Okay. O sea, siento que la escuela en esa etapa de formación sí era como, pues, importante y muy limitativa todavía. Ok. Sí, en cuanto a la honestidad y decir las cosas, yo siempre tengo una frase muy presente que se me vino, creo que ya la había dicho en algún episodio. Honestidad sin empatía no es honestidad, es crueldad, ¿no? Es una frase que me gusta mucho porque sí va un poco a lo que quería dentro de esta generación centennial, a lo mejor un poco de millennial. Hay un segmento que se empezó a comportar de cierta manera, por lo cual los llamaron generación de cristal, ¿no? Generación de cristal, ¿por qué? Porque se rompen muy rápido. Y en un análisis pues de esta categorización de esta generación, se dice que pues es más bien un victimismo instrumentalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque no denuncian como tal un acto que consideren que es incorrecto o impropio o que tiene rasgos de machismo o de acoso, etc., etc. Y yo quiero exponerte un pequeño caso que vi hace más de un año. Estábamos en pandemia y yo vi que la ENAP, que es la escuela que está aquí en La Noria, estaba en paro. Entonces yo en ese momento, como estaba haciendo mi tesis, quería sacar unas copias y fui a la papelería de ahí muy cercana y les dije, quiero unas copias, bla, bla. Entonces, como eran muchas impresiones, perdón, estaba ahí todo y vi que estaba en paro y les pregunté a los de las copias, ¿cuánto tiempo llevan en paro? Uy, meses. Y yo, ¿de verdad? Sí. Le digo, ¿por qué se paro? O sea, yo en mi chisme, ¿no? Porque pues llevaba ya un rato. Pues porque uno es chismoso. Sí, porque a uno le gusta el chisme. Entonces, ya me dicen, lo que pasa es de que el director tuvo un discurso que el alumnado lo vio como un discurso machista, un discurso retrógrado y están pidiendo al director que se disculpe. Y yo, ok. Y cuando me quedé, o sea, me causó mucho ruido porque me quedé pensando de que estaban perdiendo su capacidad y su voluntad de estudiar algo, de aprender, de conocer, de tener nuevos conocimientos y cosas nuevas. Aparte, una escuela que es de artes, o sea, no es como que digas, no, están perdiendo clases bien valiosas de matemáticas o de historia, no, o sea, de artes, de algo que es, a mí se me hace apasionante, me encanta. Entonces, para mí cuando dije, están perdiendo clases por voluntad del ego de una persona que no quiere cambiar o que tiene ideas retrógradas o machistas o como sea, y me hizo muchísimo ruido y dije, güey, ¿por? Entonces dije, me puse a analizar incluso, hice por ahí un TikTok donde analizaba a él cómo tú generas un cambio, ¿no? Tú, centennial, millennial o
persona tecnológica o no, cómo generas un cambio. No desde la victimización de esta victimización instrumentalizada a la que me refiero, es yo te obligo o te orillo a que tú hagas las cosas como yo quiero. Porque, o sea, es como una manera de obligar, seguir las normas de estas personas que se ven como de tú estás atacándome, estás minimizando o haciendo de menos lo que yo estoy sintiendo, pero no se prestan a escuchar las versiones de las otras personas, o sea, se vuelven como intolerantes. Y en esto a lo que me refiero, a lo que quiero encaminarme, es que hay maneras y hay métodos de guiar a nuestras generaciones pasadas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a entender ciertos temas sin tener que orillar. O sea, cuando tú fuerzas a alguien a que cambie, o sea, cuando tienes una pareja, un amigo, un jefe, un lo que sea, y quieres que cambie ciertas conductas, no le dices, o cambias o renuncio, o cambias o me cambio de escuela, o cambio. No, lo que haces es, hablas con la persona o sea, yo siento que un diálogo de, ¿sabe qué, profesor? Nosotros sentimos que, o director en este caso, que su comentario fue machista por esto, esto y esto, nosotras sentimos esto, a nosotras nos molesta esto, se puede llegar a lo mejor a que él desde la empatía, desde el escucharte, él mismo quiera generar un cambio y quiera cambiar ciertas conductas. A que lo orilles, a que haga lo que es tu voluntad, o sea, este querer clausurar, bueno, censurar a personas o ideas o silenciar ciertas actitudes, no es como lo que a mí se me hace correcto. A mí se me hace que para guiar a a nuestros papás, abuelos, tíos que son mayores, hay que hablarlo, para generar un cambio, hay que guiar a estas personas, encaminarlas a que entiendan o vean desde nuestros ojos, como nosotros lo vemos siempre, con foros. Ahora hay muchísimos foros de conciencia, hablan de personas, hablan de conciencia social, hablan de conciencia emocional, hablan hay tanto foro, tanta cosa, para que tú entiendas algo respecto a un tema. Y entonces cada persona habla desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, y creo que si nos ponemos atención un poquito a ir más allá, a escuchar, a ver, podemos generar justo eso, ¿no? Un cambio y un entendimiento. Ni yo como generación actual que crecí con internet hago a un lado a quienes no saben y los guío, como ellos nos guían en algunos otros aspectos. Yo creo que sí tenemos mucho que aprender del pasado, tanto de nuestros padres y abuelos, de cosas que no se deben hacer o cómo no se deben hacer las cosas, como también cómo sí ha funcionado en algunas otras cuestiones. Desde cómo sí a lo mejor hay cosas positivas. Entonces, en este caso en específico, ya me prolongué muchísimo, lo siento, creo que no es que sea una generación como tal de cristal como la querían clasificar. Creo que hubo un segmento, como en todas las generaciones, en todas las clasificaciones de cosas, siempre hay un segmento que puede llegar a tomar ese poder, y creo que influye mucho el ego de las personas, de cómo te criaron tus padres, de cómo te criaste en ese entorno, qué viste, qué cachaste, que en lugar de hablarlo, de denunciarlo y de ponerle un alto desde la conciencia, desde la empatía, desde el autoconocimiento, a solamente victimizarte y decir que esto está mal y que te va a censurar y que ya no te quiero y que te corran. O sea, creo que eso también es ser como muy tajante, y creo que eso sí es como, y hace un año que estábamos platicando eso y dije, ay no, si mi generación de cristal se rompen y si no te gusta pues que lo censuren y ya. Y ahora lo veo desde otro ángulo, y desde este ángulo sí hay cierto sector que se ha visto muy extremista, como en los feministas, como en los machistas, como en el patriarcado, que hay personas que son muy arraigadas y que no escuchan, como hay personas que sí adaptan, ven el tema, lo entienden, son conscientes, son coherentes y no quieren
como que a fuerza sea lo que sus huevos dicen. No creo que sea un tema de coherencia o incoherencia, o sea, creo que también nuestra generación está más abierta al entender el por qué y el para qué, y entonces hoy día qué me es útil y qué no me es útil. Sin embargo, yo he estado en muchas situaciones donde gente que está a la cabeza, ya sea de instituciones educativas, instituciones gubernamentales, diferentes asociaciones, y que tiene funciones muy específicas y muy importantes, da la casualidad que son de 60 años, de 55 años en adelante, y que su mentalidad es súper cerrada. Y no están abiertos al diálogo porque, te digo, están disfrazados bajo un título de obediencia y de respeto por el ser una autoridad, más allá de entender como ser humano el por qué exigimos las cosas que exigimos, decimos lo que decimos y pensamos tal cual pensamos, ¿no? No juzgo los temas radicales porque yo no sé cómo actuaría si estuviera en una situación de vida o muerte respecto a cualquier tema, ¿no? O sea, gracias al universo nunca me ha pasado, pero yo no sé qué tan radical sería mi búsqueda si desaparece mi mamá, una tía, una prima, una amiga. No lo sé qué haría, no sé capaz de qué cosa sería, hasta qué grados actuaría, ¿no? O sea, no juzgo lo radical, pero sí creo que está un poquito complejo llegar al diálogo con personas que no están acostumbradas a hablar ni siquiera de sus emociones. O sea, que no están acostumbradas a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, son de, pues así me educaron y qué pena si a ti no. Pues yo estoy aquí, mi trabajo me ha costado. A todos nos ha costado trabajo estar en donde estamos, sea un tabique, sea nada. Llegas con esfuerzo, ¿no? Y lo entiendo. Pero el estar cerrado al de, no, yo soy la autoridad aquí y pues qué pena, porque las cosas se hacen así. O sea, y además lo vemos por encimita del agua, ¿no? Realmente ellos como alumnados saben qué tanto y qué lista de cosas se intentaron dialogar antes, porque obviamente para llegar a un punto extremo, por decirlo así, donde lo mencionas bien, nos están sacrificando su aprender y su estar desenvolviéndose como profesionistas, como artistas en lo que más les gusta, a costa de de decirte no estoy de acuerdo y esta ya fue la gota que derramó el vaso porque lo intenté dialogar y pues claramente al ser un adulto, no creo que tenga 30 años el director de ahorita de esa institución, no lo puedes dialogar. O sea, y eso se da, te digo, a mí me ha tocado en muchísimos sectores, con muchísimas personas y aún, pues más con cargos de poder. Creo que el no decir desde casa ni poner límites desde casa, pues te hace salir y creer que puedes hacer y deshacer, pues desde donde estés. O sea, a mí eso sí, digo, no lo juzgo porque no desconozco la situación y qué los llevó a ese grado. Y como esa, muchas situaciones. O sea, y nos tocó vivirlo en la universidad. O sea, que realmente a nosotros no nos parecía algo y es que nuestro grupo eran como muy marcadas las edades. O sea, y había muchas, ahorita que lo analizo así, clasificación de generaciones distintas. Y entonces quienes estaban de acuerdo y ellas así de, no, pues es que hay que tomar clases y eso es lo importante y estamos perdiendo y el tiempo y los exámenes y el conocimiento y tal. Y había quienes decían, güey, ese maestro no me está enseñando ni madres. O sea, si yo no digo nada ahorita, va a estar peor que acabe la carrera y no sepa ni nada. O sea, nada de eso. Y las otras personas eran como de, no, pues por algo está ahí, hay que respetar, hay que tal. No, o sea, no necesitas. O sea, no necesitas ser muy inteligente ni de coeficiente intelectual elevadísimo para darte cuenta que había personas que realmente solo iban a cobrar un sueldo, que no tenían, o sea, podrían ser muy buenos profesionistas, pero a la hora de enseñar, a la hora de decirte, este es el contenido de la clase, o esto funciona de tal forma, muy independiente a la evaluación, yo creo que eso es otra cosa, era notorio su falta de compromiso. Sí, claro, o sea, y era evidente quienes protestábamos porque no estábamos aprendiendo nada y quienes decían, no, hay que respetar porque pues es el maestro y por algo está ahí, la experiencia que tiene. Y entonces, ahí yo fue donde más lo noté y eran profesionistas que pues aquí estoy y es por algo, ¿no? Y háganle como quieran y más ensañaban contigo si no estabas de acuerdo en lo que decían, porque tenían la mayoría de la aprobación del grupo que pues era de más edad que nosotras.
Creo que la mayoría, ahorita que recuerdo, la mayoría de los profesores, bueno, fueron como 3, ¿no? Malos profesores. Y creo que el primero sí lo quitamos, que nos pudimos poner de acuerdo entre todos, que fue un profe, creo que fue el de teoría del Estado, en el que nos repartió los temas a todo el grupo y era, ustedes lo van a exponer y él nunca daba retroalimentación, siempre llegaba borracho y que llegamos como a un punto de, güey, él no está dando nada, no nos está enseñando nada, nosotros estamos dando la clase, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que hicimos un escrito y todos lo firmamos pidiendo que lo cambiaran porque y exponiendo los puntos, porque nosotros estamos dando los temas, no nos da retroalimentación, siempre llega tarde. No, claro, si pusimos lo de que llegaba a veces con aliento cetílico, pero sí me acuerdo que lo hicimos y lo cambiaron. Pero ya de ahí, después fue como la misma administración de no les vamos a estar cambiando. Y la administración era un chavo de 34 años, si no me, de 30 y algo de años, no sé. Y él fue el que dijo, no les puedo estar cambiando de profesores. Y fue cuando dijimos, estamos inconformes en esto y en aquello, pero más que como grupo no quisiéramos, como yo lo recuerdo, era la administración ya no nos quería hacer caso porque nos estábamos volviendo un grupo exigente. Pero era de, güey, somos exigentes porque estamos pagando por algo que debería de ser en rectitud bueno y correcto. Y creo que el otro fue el de derechos humanos, ¿no? Que No mandaba a sus recuerdo. representantes. Y a veces como, o sea, como que sí nos enseñaba, pero como que no era una vocación. O sea, Creo que lo vimos 2 veces. no tengo clara la clase, la materia, o sea, tengo clara la situación y que yo decía, bueno, obviamente estas personas de 50 y tantos años no van a protestar porque pues chance, o sea, la que está mal soy yo con 20, ¿no? Pero sí decía, ¿por qué? ¿Por qué ellas así de, no hay que respetarlo porque es el maestro y por algo está ahí? Respeto a la persona, pero de ahí a que yo esté de acuerdo con lo que me está enseñando, pues es que no me está enseñando nada. O sea, si veo un tutorial posiblemente aprenda más que lo que está diciéndome esta persona. ¿Qué es Entonces, lo que le estoy explicando? ajá, o sea, pero ese de obediencia y respeto porque no. O sea, y también he escuchado muchos discursos de, es que ahora no se respeta a los maestros y los alumnos quieren y antes hasta te pegaban. Ay, o sea, sorry, ¿en qué momento? Yo es aprendí, un punto de comparativa. aprendí porque me pegaban con el borrador, o sea, O me aventaban el borrador. nunca he escuchado a alguien. Así aprendí. Mi mamá me arrancaba la hoja porque escribía feo y ahorita no le entendían nada a mis apuntes. O sea, no sirvió. Y no aprendí. No sirvió. Sigo sin entenderme. O sea, ya sé, es tonto, pero no veo la necesidad de por qué aguantar, por qué ser sumiso, por qué tener respeto. O sea, alguien que me está faltando el respeto. Creo que tengo un ejemplo como muy feo y muy cruel del, del tema de cómo en la generación X es tan importante la tradición, la familia, el que estén todos unidos y si están, y si son hermanos es por y para algo y tienen que resolver juntos y güey, se dan casos de abuso sexual a los hijos de mi hermano, o sea, y quedarme callada y no decir nada y hacer como que nada pasó porque entonces voy a desintegrar a mi familia si se enteran. A mí eso se me hace una reverenda estupidez, se me hace muy incoherente, muy falto de valores, muy, güey, ¿para qué quiero una familia que se está dando en la madre entre ellos, ¿no? O sea, y que lleguen a un abuso sexual y que se callen por este tema de tradición y que no, y pobre de mis papás, y qué van a decir. ¿Y Se cómo han van a visto recibir? casos públicos, de hecho, O sea, de hecho. Realmente el quedarte callado y el no decir lo que pasa solamente ha traído más problemas a mi manera de ver las cosas. Y a mí ese ejemplo sí, o sea, lo viví tan de cerca que dije, qué nefasto, que a ojos públicos somos una familia funcional y nos Y reunimos. adentro es Exacto, otra o sea, y onda. se están tapando que abusaron de mi hijo, o sea, no hay manera. Sí, efectivamente creo que hay extremos, pero creo que también como generación podemos llegar a juzgarlos sin entender sus puntos. Yo siempre he jugado al querer entender
los puntos de vista, siempre escuchar, siempre ver. Y por eso siento que los adultos, por más arraigados y cegados que estén, si lo hablas, en algún momento va a decir, bueno, como por ahí dice un dicho, ¿no? Si te lo dicen una vez, es su reflejo. Si te lo dicen 2 veces, pon atención. Si te lo dicen 3 veces, atiéndelo. Entonces, siento que los adultos, a veces también nosotros como jóvenes los juzgamos, enfrascándolos a que no quieren cambiar. Y yo a veces siento que al menos algunos que he visto sí han querido un cambio, sí han querido mejorar y han puesto atención y han escuchado, y lo veo mucho, por ejemplo, con las generaciones, bueno, con las personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales, que es la generación X, los Silents y los Baby Boomers, son como generaciones que lo veían mal, ¿no? Era como de, no, ¿cómo crees? Y ahora veo a, por ejemplo, papás de 50 y tantos, de 60 y tantos, que sienten admiración, amor incondicional y profundo por sus hijos, aunque sean. Y entonces, ¿qué los hizo cambiar? El amor. ¿Qué los hizo cambiar? El entender o el querer poner un poquito de atención a alguien que quieren. Y por eso yo siento que sí puede haber un cambio si lo hablamos, si lo hablamos, si lo hablamos. Y a veces te haces a oídos sordos, pero no creo que alguien sea tan necio y tan cerrado como para que pase mucho tiempo sin querer generar ese cambio, sin querer ver ese cambio. Entonces, a mí en lo personal no me gusta como juzgar que no lo van a entender o que no lo van a cambiar. Sí hay personas muy cerradas como en todo, pero sí hay quienes hablando desde el amor, desde la conciencia, desde el sentimiento, pueden generar ese cambio. Al menos a como yo lo veo y en mi mundo de fantasía, sí. Yo en algún momento en la preparatoria tuve un profesor que era demasiado hiriente, demasiado hiriente. Y creo que lo comenté en el capítulo del hábito de la lectura. A mí me gustaba mucho leer y sagas, entonces en ese momento estaba con la de Harry Potter, sacaba los libros de la biblioteca y los leía, y en alguna ocasión se veía la portada y dijo, bueno, dice, uy, qué porquerías leen, bueno, de menos lees. Y entonces a mí eso, y aparte se burlaba de manera despectiva de las mujeres y de los compañeros, y entonces mi manera de cambiar esas actitudes no fue hablando con él. Definitivamente dije, él no me va a escuchar porque pues es un hombre machista, cerrado, no sé, hasta como que a veces se me hace un poco misógino, ¿no? De que los hombres sí podían y saber hacer, y aparte era de matemáticas, hacer cálculos y todo, y las mujeres no, ¿no? Las mujeres son unas tontas para eso. Y decía cada comentario que lo único que hice fue, me sacó de su clase, porque no me reí de sus chistes. Yo estaba con una jetota, así jetota. En ese momento, mi generación me dijo, no protestes, ¿no? Pero me sacó y me dijo, ¿sabes qué? Salta de mi clase. Me salí y lo que hice fue irme con la directora. ¿Sabe qué? El profesor tiene estas actitudes, estas cuestiones, siento que la está agarrando contra mí y no me gusta y no quiero reprobar la materia porque es una materia importante, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Y siendo una directora, su solución fue, no entres a clase, entrega los trabajos que te voy a dar yo y ya no entres a la clase, estás exenta. Pero no lo quitaron. Y entonces mis compañeros me decían, no mames, se estaba riendo de ti, de que viniste de borrega y que no sé qué, bla, bla, bla. Y en ese momento a mí me salió como de, ¿sabes? Y generarle un resentimiento, no odio, pero sí un resentimiento de, pinche mono, o sea, ¿qué le pasa? Y mucho tiempo después lo volví a ver y me creerás que ya no sentí esa misma emoción de frustración y de enojo, sino como de, pobre, no entendió o no sé si haya cambiado después. Como mi problema se arregló, pues no le di foco, pero
¿cuántas más no debieron o pudieron quejarse y a lo mejor la directora, porque en ese momento me acuerdo que la directora me dijo, sí, ya me habían comentado algunas situaciones de su profesor, pero no lo cambiaban, pero no lo quitaban, pero no hablaban con él, pero sí era como de, ok. Entonces para mí en ese momento fue una solución práctica, ¿no? Tampoco iba a sentarme y decirle, profe, es que usted está siendo agresivo, misógino y retrógrado. O sea, obviamente, pues no. Pero si se hubieran unido los demás compañeros que no estaban de acuerdo, hubiéramos hecho algo diferente. Pero, pues, estamos hablando de una generación en la que todavía teníamos rasgos de respeto. El respeto es mutuo. Y si ellos no te respetan, pues tú tienes que agarrar y decir, pues si tú no me respetas, yo tampoco. Pero qué tanto está ahí tu individualidad y tu persona de que, pues no porque tú eres un pinche, yo voy a ser un pinche, ¿no? O una persona fea, no por eso voy a ser igual yo. Para mí antes existía un factor como muy importante de aprobación. Todo el tiempo buscar aprobación y ser correcto, y hoy día no, o sea, es ser lo más políticamente incorrecto posible, no buscar aprobación de nadie. O sea, yo sí ya crecí con unos papás que me dicen, y a la fecha, o sea, es como, si no te parece, lo puedes decir, pero sí aclara que es tu punto y que es tu manera de ver, y siento que es algo que tengo mucho. O sea, te digo, yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría así porque soy así, pero pues es válido, ¿no? Si te funciona, adelante. Desde el hecho de, si no quieres ir, o sea, tener esa capacidad de decisión, o sea, que me dieran la posibilidad y me enseñaran que mi palabra vale, que mi decisión es súper importante, ir, no ir, vestirme, no vestirme, ponerme, ser, no ser, todo era base para que yo pudiera sentirme plena y desarrollarme a donde fuera, ¿no? Y jamás hacer nada en contra de mi voluntad. O sea, creo que yo sí crecí con eso muy marcado, y a la fecha sí soy la que sacaron de clase, soy la que reprobó un chorro de materias, soy la que nunca se quedaba callada, la que se reía y le valía gorro, porque en ese momento a mí me nacía hacerlo, y no le estaba faltando el respeto a nadie, más que a las creencias de esas personas, ¿no? A su sistema de creencias. Yo no encajaba en eso. Para muchas personas tiendo a ser como alguien que no se enfoca, que está en todo, que quiere solucionar el universo, que quiere ir, venir, hacer y deshacer, pero yo crecí así, con la posibilidad de que pueda hacer todo mientras lo haga bien a la primera, que no ande perdiendo mi tiempo, que me concentre y tengo la capacidad de hacer muchísimas cosas. Y en la carrera yo tenía muchos problemas por eso. O sea, a veces era como de, pues es que si estás en todo y en algún momento vas a quedar mal con alguien. Pues no, o sea, si a ti te enseñaron a hacer una sola cosa, y que si estudiabas para ser abogado, te deberías de dedicar a las leyes toda la vida, pues qué pena, ¿no? Yo estudié Derecho porque quiero una empresa, quiero, o sea, ¿sabes? Juntar herramientas para ir y hacer lo que a mí me hace sentir bien. Y para mis papás, quizás su generación era distinta, ¿no? Sus papás eran distintos, era como, hay que conseguir un trabajo y hay que dedicarse a eso toda la vida, y entonces darle seguridad y tener un patrimonio y tal. Sí, a nosotros nos está costando muchísimo más trabajo, porque la vida es mucho más cara en todos los aspectos. También, asúmale la devaluación y que nuestro organismo ya no está al 100 como los organismos que ellos tienen, ¿no? Eran personas demasiado longevas. Hoy nosotros no, o sea, nos están tragando las enfermedades, somos número 1 en las enfermedades, en obesidad, en las mentales, o sea, física y mentalmente nos está llevando la rechingada. Pero creo que en la mayoría de cosas y en el trabajo para otras generaciones estamos haciendo un muy buen trabajo de conciencia. O sea, creo que sí estamos trabajando a un nivel de conciencia muy distinto. Y eso con la inteligencia de las nuevas generaciones y la tecnología que está avanzando cada vez más, o sea, siento que vamos a tener un muy, muy buen resultado. Porque ya no vamos a traer aparte tantas cargas ni creencias limitantes respecto a lo que quieres hacer. O sea, te vas a dedicar a ser un ser humano y un profesionista pleno y con vocación para lo que realmente siempre quisiste. O sea, ya sin llenar expectativas de nadie, sin buscar aprobación de absolutamente nadie, con aceptando y desarrollándote en una diversidad tanto de individuos como de situaciones y contextos. Esa sería mi conclusión.
Sí, bueno, mi conclusión sería, pues, que no me gustan las clasificaciones, pero las entiendo. O sea, no me gusta que me clasifiquen, enfrasquen en algo, pero entiendo el por qué lo hacen, el por qué te meten en cierto segmento para entender ciertas cuestiones generacionales, culturales y sociales con las que creces. En mi manera de verlo, creo que podemos, así como le ayudamos a nuestros papás o a nuestros abuelos a hablar por teléfono, a tener sus redes sociales y esto, creo que también los podemos encaminar a un nivel de conciencia y de aprendizaje, para no seguir esos patrones tóxicos, dolosos, agresivos, intolerantes que tienen, ¿no? Definitivamente hay que aprender a escuchar, ¿no? Y se lo digo a todos en general, hay que aprender a escuchar, pero más que escuchar, hay que aprender a expresar lo que somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, para generar un cambio. No hay manera de generar un cambio si no nos atrevemos a escuchar y a hablarlo. Yo puedo ver algo muy malo en mi sociedad y quedarme callada, o puedo ver algo muy malo en mi sociedad y tratar de buscar otra persona que vea lo mismo que yo y luego otra y crear una comunidad que genere un cambio. En el caso de las escuelas, creo que te puedes unir con otros compañeros que piensen lo mismo que tú o tengan las mismas ideas y generar cosas bien chingonas como comunidad. Entonces, pues eso, digo, no porque existan estas clasificaciones te sientas enfrascado de que no puedes hacer otras cosas o así, o en algunas cuestiones yo siento que encajo en unas, en otras, y así es la vida. O sea, no porque te metan en un grupo significa que tengas que ser de una manera. Hay que aprender a decidir qué nos gusta, ser auténticos, individuales y decir esto sí va conmigo, esto no va conmigo, entender, y si escuchamos algo que no conocemos del tema, ponerle atención. Ya lo habíamos hablado en algún momento del lenguaje inclusivo, ¿no? No porque unas personas consideren que esa es la manera correcta del lenguaje significa que nos van a obligar a todos a hacerlo de esa manera, ¿no? Habían algunos temas ahí extremos en los que les decían a los profesores cómo debían referirse, pero los profesores también están haciendo un uso adecuado del lenguaje y no por eso los vas a obligar a hacerlo de manera diferente. Creo que en general se concluye a eso, a escuchar, a ser escuchado, a crear comunidades de conciencia, de apertura, tanto mental, emocional y social, para crear una mejoría y no seguir esos patrones que ya estamos hartos y cansados de traer y cargar todo el tiempo. Muchas gracias por ver este episodio. Les mandamos un besito. Espero hayan pasado buenas fechas. Este ya no sale para el 31, ¿no? Ya sale para el 20, para el 7 de... No sé para cuál. No sabemos, pero pues definitivamente sí, ya nos vamos a desear feliz año nuevo. Navidad pues ya pasó. Pero que les vaya muy chido, muy, muy chido. Adiós. Bye.